Jamás se presentó como corredentora. María es corredentora. María Corredentora, ruega por nosotros. Que la invoquemos como corredentora de la humanidad, como la mediadora de todas las gracias. Más confusión sale de la oficina del cardenal Fernández. En contradicción con siglos de desarrollo teológico, por no mencionar el sensus fidelium de generaciones y generaciones de devotos. Bueno, mi gente, regresamos con la novela papista del año, el Mater Populis Fidelis y el quilombo de la corredención. Si pensabas que la primera parte fue candela, hoy venimos por el behind scenes, la parte profética, la visión apocalíptica de qué argumentos van a estar usando los papistas cuando se atrevan a debatir este tema con cualquiera de nosotros. Y tranquilo, no soy profeta, pero estos argumentos son tan predecibles que hasta una tostadora los adivinaría. Antes, claro, de meternos en los argumentos del roñoserío papal, hagamos un mini resumen para los que recién llegan al canal. Sale el documento Mater Populis Fidelis. Roma dice, gente, vamos a hablar de María, pero con calma, sin inventar dogmas nuevos, ¿ok? Y ¡boom! Se arma la guerra civil papista. Unos llorando, ¡ay, mataron la corredención! Otros gritando, al fin alguien nos entiende. Pero, ¿qué es el Mater Populis Fidelis? A ver, Nés, dame luz. Es un documento que lanzó el dicasterio, ya fue firmado desde hace un mes atrás, pero se hizo público recientemente ahora, a inicio de este mes de noviembre, cercano a una de las festividades que hay dentro del calendario litúrgico sobre María. En el caso, el documento lo que trata es de aclarar y de por lo menos desaconsejar el uso de un título que, aunque no era dogmático, pero sí había adquirido cierto tipo de cariño dentro de la piedad popular, que es el término de corredentora. Entonces, ese término, dice el documento, oscurece el papel exclusivo de la redención que Cristo tiene y por lo tanto el dicasterio ordena o por lo menos desaconseja que se utilice al público. Espera, que yo estoy como dar a review. Repítelo más lento. Dímelo de nuevo, pero con chispa. El concepto de corredención es un concepto que, como dice el actual documento de Mater Populis Fidelis, es oscuro, no tiene una explicación consecuente. Mientras más tú lo intentas explicar, más oscurece, y al final de cuentas hace que el papel único de Jesús como el único redentor, citando palabras del Papa Francisco, sea oscurecido por causa de ese término que nunca fue aprobado dogmáticamente. Ah, entiendo. ¿Y desde cuándo viene eso? Cuando se dio el Concilio Vaticano II, se armó una comitiva. Esa comitiva la dijeron unos cuantos sacerdotes, obispos en este caso, que querían que se aprobase de forma tácita el concepto de corredención como dogma de fe. ¿Qué pasa? Que en ese momento los representantes del dicasterio, que antes fue la Inquisición, el dicasterio de la doctrina de la fe, rechazaron ese concepto. Quien mantuvo ese rechazo fue Joseph Ratzinger, que después fue nombrado cardenal, fue nombrado obispo. O sea, Ratzinger quería que la Virgen fuera... No, Ratzinger rechazó. No, lo rechazó con frecuencia. Okay. Tres papas lo rechazaron. Por los mismos argumentos que el documento utiliza. De hecho, el documento está citando a Ratzinger en el comunicado de escrito que hizo cuando se rechazó el concepto de corredención. Entonces, ese término de corredención que esta gente quiere empujar tanto, se les ha ido a la roña, ¿verdad? Con dos huevos. Sin embargo, hay papistas que se hayan dispuestos a debatir a favor de la corredención, pese a que su magisterio les dice que no. ¿Contra quiénes? Contra los protestantes, por supuesto. Y no obstante, es llamativo que hay papistas que no se convencen con esos argumentos. ¿O me equivoco, señor Bermúdez? Entiendo sus argumentos, los he revisado, durante una época simpatizaba con esos argumentos, pero nunca me convencieron. ¿Cómo tú vas a debatir con un protestante sobre corredención cuando tú no puedes ni siquiera convencer a grupos dentro del catolicismo romano que no creen en ese soberano disparate? Es lo mismo que pienso yo. Ok, claro, sí, somos el mismo Nes, por supuesto, pero pese a tal incongruencia, cuyo motivo final es evitar se les caiga el relato de unidad en criterios que nos quisieron vender, porque un debate de papistas contra papistas no es bueno para el negocio, ¿verdad, Ferreira? Bueno, pese a ello, hay gladiadores del roñoseo dispuestos a lo inconcebible, defender aquello que su magisterio rechazó, y hay dos a quienes les ganó la piedad popular. José Plasencia, un tipo tan devoto a la corredención que si María le dijera, hijo, tráeme un café, él dogmatizaría el colador. ¿Puedo tener un debate contigo? ¿Puedo tener un debate con un católico? ¿Puedo tener un debate con quien quieras, protestante o católico, sobre la corredención de la Virgen María? 100%, ni siquiera lo dudo. De hecho, me encantaría tener un debate, así es de que si quieres debatir, lo puedo debatir. Si hay un católico que quiere debatir sobre la corredención, también lo debatimos con un católico. Estoy 1000% seguro que es una verdad divinamente revelada. Y por supuesto,
Hugo Ariza, el iluminado que siempre habla de continuidad del magisterio, pero Ravasi mismo se la deshace como si fuera un pastel viejo. Ese Hugo que te dice, la tradición es clarísima, pero no sabe en cuál página está. Y por cierto, el Huguito, a quien cariñosamente le apodamos el Matices, porque en una pelea de box, un apodo siempre es necesario. O sea, todos tienen un apodo. Pero no estás de acuerdo con él. ¿Con qué? Con la definición de siempre es inoportuno. La redefiniste. No, yo me sujeto a yo me sujeto a los matices. Estos dos están dispuestos a debatir la corredención y yo contento porque eso significa contenido gratis para este canal. Ahora, mi gente, aquí viene la parte profética. Los 7 argumentos, los 8, los 8 argumentos que sí o sí va a usar un papista pro corredención cuando le digan, explícame bíblica y magisterialmente cómo María es corredentora, van a ser los siguientes. Y mira que te los voy a decir antes de que ellos mismos los digan, porque esto es como ver una novela mexicana. Siempre sabes lo que va a pasar. ¡Son hermanos! Ay, aguanten. ¿Por qué nos quedamos mirando todos como idiotas y nadie dice nada? Estamos esperando el corte comercial. El papista te dirá esto. Dios hizo depender el plan de salvación del sí de ella. Mire, campeona del roñoseo, cooperar no es redimir. Yo coopero todos los días cocinando arroz y nadie me llama cochef de Gordon Ramsay. Lumen Gentium 62 dice que su cooperación fue subordinada, complementaria, simbólica, pero no causal. Repito, cooperar no es redimir. Participar pasivamente en la historia de la salvación no es equivalente a causar la salvación. El magisterio mismo niega que esa cooperación sea redentora. Lumen Gentium 62 lo dice muy claro. María cooperó de modo subordinado y nada añade a la dignidad y eficacia de Cristo, único mediador. Si su cooperación es subordinada y no añade nada, no es corredención. Y es lo que te está diciendo, papista roñoso, el documento del Mater Populi Fidelis. Cooperación creatural no es igual a función redentora. Abraham cooperó, Moisés cooperó, Pablo cooperó y ninguno es corredentor. En efecto, si no añade nada a Cristo, entonces no es corredentora. Next. El papista a continuación te va a decir lo siguiente. Así como el ángel anunció y ella dio el fiat, hágase tu voluntad, así también está María perpetuando el fiat, actualizando el fiat a los pies de la cruz, en el momento más doloroso. Ofreció su dolor uniéndolo al de Cristo para la salvación del mundo. Dios mío. Con esa lógica, cada vez que tu abuela sufre de la espalda, ella también es corredentor universal. Sufrir no es igual a expiar. Todo el mundo sufre y eso no nos convierte en corredentores. De hecho, el magisterio explícitamente rechaza el sufrimiento expiatorio mariano. En esta audiencia del 97, Juan Pablo II dijo, la participación de María no significa que ella sea corredentora al mismo nivel que Cristo. Y en Redemptoris Mater 38, su participación no fue de orden causal. La cruz es obra excluyente de Cristo. Hebreos 9:12 dice, Cristo obtuvo eterna redención. Él solo, no él más María. ¿Notan ya lo importante que es él sola? Por eso en Hebreos 10:12 te dice clarito, Cristo habiendo ofrecido un solo sacrificio. No dice él más su mamá, más el que pasaba vendiendo pescado. Y Juan Pablo II mismo dijo que corredentora no significa redentora. A esto, obviamente, los papistas le van a agregar cosas como la colaboración de María de manera análoga o por extensión respecto a participar en la vida del Redentor para amamantarlo, para cuidarlo, darle comida, lavarle su ropa y cuidarlo a través de su ministerio hasta el final y al final a los pies de la cruz con él. Esa es la colaboración especial de María. Fue querer de Dios. Error. El mismo Vaticano II explica qué significa asociar. En Lumen Gentium 62 se nos indica que esta unión no disminuye la única mediación de Cristo. Si no la disminuye, no puede compartir la mediación redentora, porque la mediación redentora sí es única. Aparte de eso, asociar no es igualar ni corresponsabilizar en la obra expiatoria. José de Arimatea también cooperó. ¿Qué? ¿Es corredentor? Obvio que no. Judas Iscariote también cooperó, porque si no hubiese sido por su traición, Cristo no va a la cruz. Y sin embargo, ¿le vas a endilgar el título de corredentor? Pero no conforme con el ridículo que hace, el papista viene y te tira esto. Así como el Padre lo entregó, María Santísima
lo entregó. Tanto amó María al mundo que entregó a su único hijo. Mira, papista inculto, valor sobrenatural no es igual a poder expiatorio. Cualquier acto de sufrimiento ofrecido a Dios tiene mérito, pero solo la sangre de Cristo expía el pecado. El catecismo jamás usa la palabra corredentora. Una omisión deliberada en un documento del 92 donde pudieron incluirla sin problema es una prueba de que no les interesaba agregarlo. La Comisión Teológica Internacional declaró que este término es ambiguo y teológicamente confuso. ¿Cómo te quedó el ojo, gladiador mariano? Si me toca elegir entre el Papa y la Virgen, les aseguro que elijo la Virgen María. El papista, otra vez, en su intento vano de hacer una argumentación y construir un caso, te va a decir esto. Es abrumador la utilización de corredentora por todas partes. Es abrumador. No solamente Juan Pablo II, sino el Padre Pío, sino también San Ambrosio. Y San Juan Henry Newman era un ferviente defensor de la utilización del título corredentora. Entonces yo creo que este documento nos recomienda no usar el título de corredentora, pero nosotros podemos seguir el ejemplo de tantos santos y seguir usándolo. Ajá, y muchos santos medievales también creían en unicornios. De hecho, Clemente creía en el ave fénix, ¿verdad? Es muy peligroso quedarse aquí. Sí, claro. ¿Eso significa que hay que meterlos en el credo? Aquí les voy a meter un cachito bien amplio. Dilo, Bermúdez. Sí, existen santos que hablan de esta manera, santos que hablan de esta otra manera, pero la tradición no la hacen los santos. ¿Por qué? Porque tradición en sentido magisterial implica autoridad normativa. En la teología católica, para que algo sea tradición con T mayúscula, debe ser entregado por los apóstoles y preservado infaliblemente por el magisterio. Los santos, por más piadosos, brillantes o devotos que sean, no tienen autoridad normativa. Pueden opinar, enseñar, escribir, especular, pero no pueden crear doctrina. Su santidad no los convierte en fuentes infalibles. Además, los santos no son revelación. Solo hay dos canales para ustedes, papistas roñosos, de revelación en el cristianismo histórico: la escritura y la tradición apostólica. Lo que Cristo enseñó a los apóstoles, ellos transmitieron. Los santos vienen siglos después. Por lo tanto, no son parte del depósito de la fe, sino receptores, como cualquier creyente. Un santo del siglo IV o uno del siglo XIII no pueden añadir nada a lo que fue dado en el siglo I. Además, incluso en el catolicismo, los santos se contradicen entre sí. Si la tradición dependiera de los santos, sería imposible saber qué es normativo, porque Agustín contradice a Jerónimo, Tomás contradice a Buenaventura, Alfonso de Ligorio contradice a muchos padres. Los místicos se contradicen entre sí. Si esto fuese criterio de tradición, habría miles de tradiciones incompatibles. De hecho, la misma Iglesia Católica reconoce que la santidad personal no implica ignorancia doctrinal. Además, los santos pueden enseñar errores. Históricamente, Gregorio de Niza defendió la apocatástasis, que es una herejía. Y si no conoce lo que es la apocatástasis, haremos un video especial para explicarlo. Agustín apoyó la idea de los infantes condenados. Juan Crisóstomo enseñó ideas antijudías claramente reprobables. Tomás de Aquino avaló cosas hoy rechazadas por Roma. Roma misma reconoce que los santos no son garantía de verdad doctrinal. Además, la Iglesia Católica Romana dice que solo el magisterio se interpreta autorizado, porque según Dei Verbum 10, la tarea de interpretar únicamente la palabra de Dios ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia. Esto significa ni santos, ni místicos, ni doctores. ¿Oíste, Plasencia? Y San Juan Henry Newman era un ferviente defensor de la utilización del título corredentora. Entonces es un doctor de la iglesia. Ni visionarios crean tradición, solo pueden comentar, reflexionar u opinar. Y agreguemos a esto que el principio cristiano original es que la autoridad está en los apóstoles. Hechos, Romanos, Gálatas, Judas, Hebreos, todos enseñan que la fe es la fe que ha sido una vez dada a los santos. No 2, ni 3, ni 4. Una vez. No progresivamente añadida por figuras posteriores. Una vez. Los santos pueden ilustrar la fe, pero no definirla. La tradición, si la definimos en sentido cristiano primitivo, solo puede venir de Cristo y los apóstoles. Los santos, por más valiosos que sean, no legislan, no norman, no revelan y no definen doctrina. Son ejemplos de piedad, no fuentes de revelación. Por eso, pensando como papista, los santos no hacen tradición. Dei Verbum 10 te lo dice, solo el magisterio puede definir,
Perdón que la evidencia a ti, papista, te arruine la devoción. Pero por supuesto el papista viene emocionado y te dice lo siguiente. Ya no solamente los santos, sino el magisterio pontificio, papas, como el Papa León XIV, como el Papa Francisco, como el Papa Juan Pablo II, papas, ¿no?, con la autoridad del magisterio ordinario, han enseñado acerca de la corredentora. Y después, por otra parte, Juan Pablo II, no solamente Juan Pablo II. Sí, claro, tenía que ser el cerdosh, pero los papas pueden hablar devocionalmente. Eso no es magisterio infalible, eso no es dogma. Si tanto les gusta, que lo definan, pero no pueden. Por algo será, ¿no? Para que entiendan. El papista roñoso te va a decir, Pío X la llamó corredentora, Pío XI la alabó como corredentora, Juan Pablo II usó el título muchas veces. Respuesta, ningún papa la definió como doctrina, ninguno la propuso de modo vinculante, ninguno la puso en el magisterio ni en el catecismo. En teología católica, encíclicas no es igual a dogma, y ustedes lo saben muy bien. Homilías papales no es igual a magisterio infalible, y ustedes lo saben muy bien. Devociones papales no es igual a depósito de la fe. Hasta Juan Pablo II se los dijo explícitamente. El término corredentora no debe entenderse como causa de la redención. Traducción, lo uso, pero no significa lo que ustedes quieren que signifique. Claro, aquí entra Ravasi el Horny y te dice esto. Es algo que admite contraste, admite discusión en todo caso. Por eso dice el texto incluso que salió hoy, que no es exhaustivo. Bueno, el prefecto del DDF, el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, mi querido Ravasi, es el cardenal Tuchito Fernández. Y él dijo que el documento es magisterio ordinario auténtico. Si es magisterio ordinario, no puedes contradecirlo, no puedes negarlo y no puedes alegar opiniones de santos contra él. Porque magisterio es mayor que los santos. El magisterio es mayor que los papas hablando en discursos privados. El magisterio actual es mayor que los teólogos medievales. Por eso, el punto del señor Bermúdez es un torpedo al casco papista. La tradición no la hacen los santos. El papista desesperado sigue tirando un pobre y vano intento de argumento. Escuchemos. Yo me sujeto a los matices. Guacho. Cuando Roma quiere algo, lo dice clarito. Dogmatizó la Asunción, dogmatizó la Inmaculada. La corredención la dejaron en visto. Si el documento fuese pro corredención, como este tipo plantea decir, lo tocaría, lo olfatearía, lo insinuaría, algo, pero ni eso. Eso no es matiz. Eso es silencio incómodo. Y si Huguito Ariza quiere verle matices al documento, le indico que si Roma hubiese querido afirmar la corredención, este era el momento perfecto, dadas las presiones del movimiento María Corredentora. ¿Y qué hizo el Mater Populi Fidelis? Ignoró deliberadamente el término, no lo reivindicó, no lo rehabilitó, no lo desarrolló. Y cuando Roma quiere algo, lo dice. Cuando no quiere algo, calla con intención. El magisterio enseña también por omisión, por si acaso no lo sabían. Pero si a esto no me haces caso, profano idólatra, léete este kabum directo del canal de Cristianismo Inteligente. En la página oficial del Vaticano dice lo siguiente, ¿no? Dice, o estás con Jesús o estás en contra de Jesús, cuando está hablando de los que se oponen a la iglesia. Y sobre este punto no hay matices. Factos puros de Panchito, papá. No hay matices. Claro, el cuándo y la expresión no son matices. Pero tú estás haciendo una interpretación de la interpretación. Estás haciendo una interpretación de la interpretación basado en que hay matices. Obvio, escucha, pero ¿lo hay o no lo hay? Y sobre este punto no hay matices. Yo me sujeto a los matices. Y sobre este punto no hay matices. Yo me sujeto a los matices. No hay matices. Pero ¿lo hay o no lo hay? No hay matices. Vamos con el siguiente. Vemos aquí la íntima unión entre Jesús y María, el nuevo Adán y la nueva Eva. Y la serpiente que pensaba que había vencido, elevando al Señor a la cruz, estaba siendo humillada por el talón de María. Por eso que siempre la redención va a comenzar por la mujer. Así como empezó la ruina por la mujer, va a empezar la redención por la mujer. Siempre aparece ella primero, hasta tal punto que Dios en la anunciación le va a pedir permiso. Aplastando su cabeza al aceptar la muerte del Señor. Jesús era el hombre más mariano. Y al unirse a la redención. Corredentora significa que ella colaboró en la obra redentora de Cristo, no solamente aplicando méritos para los demás, sino obteniendo méritos, la obtención de los méritos, no solamente la aplicación. Sí, claro, y Pedro es la roca, pero no es un meteorito. La analogía es tipológica, no dogmática. Lumen Gentium 56 lo deja claro, es una comparación espiritual, no un dogma de acción causal. Eva sí causó la caída.
María no causó la redención. La tipología habla de obediencia versus desobediencia, no de coautoría en la expiación. Además, la nueva Eva se refiere a su papel en la encarnación, no en la redención objetiva. O sea, la tipología de nueva Eva, que yo considero truchísima por inconsistencias internas, se refiere a su obediencia, no a su capacidad expiatoria. Dios mío, ¿qué clase de gimnasia hermenéutica es esa? Cuando estaban esperando la llegada del Mesías, también estaban esperando la llegada de esa mujer misteriosa. María, con su sufrimiento, descubrirá los corazones. El Verbo se hizo María y habitó entre nosotros de alguna manera, porque María es humana. Pero que será un Dios que ella misma va a entregar para que sea inmolado. Si los malvados no hubieran subido a Cristo en la cruz, lo hubiera hecho la Santísima Virgen María. Ella lo hubiese puesto. Tanto amó María al mundo que entregó a su único hijo. Así como el Padre lo entregó, María Santísima lo entregó. Se puede decir así, porque todas las características son marianas. El milagro del Señor se opera a ruegos de María Santísima. Su carne y su sangre sacada de la carne y la sangre de María. Por eso que la Virgen le puede decir a Jesús: esta es mi carne, esta es mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre vivirá. Le dice la Virgen a Jesús. Primera comunión de María. La Virgen ha comulgado a Cristo, pero Cristo ha comulgado a María. Por supuesto, hay otro argumento que estos tíos te van a tirar. El pueblo fiel siempre ha creído en esto. Sí, igual que mucha gente creía que la tierra era plana. Ay, pobre Sherlock. La piedad popular no define doctrina, aunque algunos papistas crean que sí cuando les convenga. Sin embargo, el papista roñoso, ya con el ojo temblando y el rosario sudado, te va a decir esto. Mira, hermano, Cristo es el piloto, sí, pero toda obra de salvación la hace con María, su madre. Ella va en el avión con él. Ella es la copilota. Él no quiso redimir solo. ¿No me creen? Dale, Santi. Pero el copiloto es alguien que es un agente partícipe, es activo en la tarea del piloto. Sin copiloto no podría llevar a cabo esa tarea que tiene que llevar a cabo. Cristo no podría haberse encarnado sin el sí de María. Te lo dicen con cara seria, como si estuvieran citando un concilio imaginario entre el Vaticano I y el anime de Dragon Ball. Pongamos el ejemplo con otros títulos. Piloto y copiloto. ¡Eres un grandísimo estúpido! Ok, mi querido aero-argentino espíritu. Me estás diciendo que la Trinidad eterna, el Dios encarnado, el único mediador, el Cordero sin mancha y la propiciación perfecta de Hebreos, ¿necesitaba una copilota? Cristo fue a la cruz y se paró frente al Padre con una María al lado diciendo: papi, yo también metí mano. ¿Pero qué es esto? ¿La redención o un Uber compartido? Vamos a aterrizar ese avión, por favor. Cristo no necesita copilotos. Hebreos 1:3 dice: hizo la purificación de nuestros pecados él solo. Hebreos 10:12, habiendo ofrecido un solo sacrificio. ¿Dónde dice Cristo más María en cabina? ¿Dónde está el plan de vuelo mariano? Si María es copiloto, entonces todos somos tripulación. Pablo dice que él también completa lo que falta de las aflicciones de Cristo, pero ningún papista lo llama corredentor. A Pablo no le dieron alas, a María sí. Coherencia 0:10. 0:10. Además, el capitán no acepta copilotos en la cabina del sacrificio. Mira lo que dice el Catecismo numeral 618. El sacrificio de Cristo es único, y añade: nuestra participación es solo adjetiva, nunca cocausal. ¿María participa? Sí. ¿Como copilota? No. ¿Como corredentora? Tampoco. Participa como creyente, como madre, como discípula, no como cosalvadora. Decir copilota es básicamente decir que el Gólgota fue una cabina de un Boeing 747. Y si Cristo necesita copilota, ya no es Cristo. Si el piloto eterno del universo no puede despegar solo, estamos en otro evangelio. Esto es Marvel teológico. Jesus Rebel Redemption, Tiffany Mary as Copilot Girl. Si la corredención depende de tener copilota, entonces el Cirineo también es corredentor. Juan también. Las Marías también, las mujeres que lloraron también. Ponemos una línea aérea, Redención Airlines, Cristo en cabina, María copilota y el resto en clase económica redentora. No, mi hermano, la cruz no es un vuelo comercial, es obra de un solo mediador y él no pidió copilota. Ya les dije que no soy copilota. Me gusta más como lo dice el Pachi. Vamos, loco.
arrecia. Es una tontería, la verdad. El copiloto no sirve para nada. Tú lo puedes echar en el cofre, lo puedes echar bajo la llanta. Y, güey, los copilotos lo único que sirven es para ir haciendo un bulto ahí, son un bodrio. Y como ya tiene todas las vías cerradas, el papista apelará a una falacia de ad misericordiam como las del Paco Arenas y te dirá: pero María es madre y las madres siempre ayudan. ¿Es lógico que sea corredentora? La doctrina no se define por lógica humana, sino por revelación apostólica. La maternidad espiritual no implica función redentora. Si el argumento es emocional, ya lo perdiste en el terreno teológico. Bueno, es increíble el odio que le tienen a María y bueno, a tal grado de reducirla a que es menor que Cornelio y que Juan. O sea, es inverosímil, ¿no? A lo mejor y no ha leído el primer capítulo de Lucas. Así que ahí lo tiene, mi gente. Los argumentos que usarán los papistas pro corredención antes de que ellos mismos los usen. No soy profeta, pero cuando una doctrina no es bíblica, no es apostólica, no es patrística, no es conciliar, no es universal, no es magisterial, solo te queda inventar argumentos reciclados como José Plasencia o hablar de una continuidad que ya el Horny parece no reconocer, tal y como sucede con nuestro querido Hugo Matices. Yo me sujeto a los matices. Mientras tanto, el Mater Populis Fidelis sigue ahí, mirándolos a ustedes dos desde lejos y diciéndoles: mis hijos, suelten el meme de la corredentora. Gracias por ver el video, suscríbete, dale like y recuerda, si un papista quiere debatir, tú ve tranquilo, que ya sabes todo lo que va a decir.